Hola, buen día. Mi nombre es Marisol Carrasco Barraza y a continuación desarrollaré los temas relacionados con la materia de operatividad de los negocios internacionales y legislación aduanera, impartidos por la profesora Samantha Berenice Duarte Rocha. Para el producto de importación elegí el maíz amarillo. México importó en total 6.169.000 toneladas de maíz de enero a mayo de 2018. Sea maíz blanco, amarillo o quebrado, un 98% de las importaciones del principal grano que consumen los mexicanos provienen de Estados Unidos. Las importaciones de maíz casi representaron la mitad, es decir, un 45.5% respecto a las 13.558.000 toneladas de todos los granos básicos y oleaginosas que en total México adquirió del extranjero para abastecer el consumo nacional. El producto de exportación que elegí fue la fresa. México exportó fresas frescas a Estados Unidos por 643 millones de dólares en 2017. Del total de importaciones estadounidenses de este fruto, México abarcó el 87.79%, que según datos de la Zagarpa, el 52.2% de la producción mexicana de fresa se destina al mercado externo, por lo que es un producto exitoso en el comercio internacional. Actualmente, el país satisface el 100% de los requerimientos nacionales de fresa con producción interna. Asimismo, las importaciones mundiales han aumentado un 35.6% en la última década, lo que ha generado un incremento en las exportaciones mexicanas, principalmente con destino a Estados Unidos y Canadá. Sistema logístico. Los sistemas logísticos son una parte de la cadena de suministro que planifica, almacena, implementa y controla el flujo eficiente y eficaz de productos, servicios e información entre el punto de origen y el punto de consumo, con el fin de satisfacer al cliente, en este caso, consumidor de fresa y maíz amarillo. Además, el sistema logístico ayuda a cumplir con los requerimientos legales. Diseño de la gestión logística. Michoacán, Baja California, Guanajuato y Ciudad de México en su conjunto aportan el 99% de la producción total de fresa. Los principales compradores de fresa son los supermercados estadounidenses y cadenas restauranteras. Para la distribución de la fresa se recomienda una estrategia logística intensiva, debido a que su objetivo es abastecer la mayor cantidad de canales de distribución posibles y así llegar al público objetivo. Por su parte, por más de un siglo, el maíz ha sido la cosecha más grande de los Estados Unidos. Más del 70% de maíz se cultiva en la zona o cinturón de maíz en los estados templados de Illinois, Nebraska, Minnesota, Indiana, Ohio y Dakota del Sur. En México, las grandes empresas de la industria alimentaria son las principales acaparadoras de este producto, las cuales lo procesan o revenden a minoristas que se encargan de transformarlo y hacerlo llegar a los consumidores finales. Las empresas de logística y las 4P del marketing. Precio. Para definir el precio final de un producto, se debe tener en cuenta varios aspectos. Uno de los más importantes es el coste que supone el transporte hasta el consumidor final. El maíz amarillo en México tiene un precio promedio de 4 pesos por kilo, hablando a precio mayorista, por supuesto. Las fresas tienen un precio promedio de 7.99 dólares por 2 libras en los mercados estadounidenses. Producto. Según sean las características del producto, así serán las necesidades de transporte y logística. No es lo mismo transportar productos perecederos que aquellos que no caducan. El maíz amarillo se transporta por medio de tren o tráiler y las fresas se transportan en tráiler refrigerados o avión. Punto de venta. Para llegar a la tienda donde piensa venderse un determinado producto, es importante saber cuál va a ser la logística necesaria, qué medios de transporte llegan hasta la zona y cuáles de los disponibles son mejores en cuestión de tiempo y dinero. Para el maíz como para las fresas se utilizan camionetas de carga, automóviles o trenes, dependiendo de la zona y de la cantidad de producto que se desee transportar.
Actividades clave. El servicio al cliente. El supermercado de proximidad se sitúa a la cabeza en las preferencias de compras de fresas frescas. Las características que los consumidores aprecian de este modelo es la variedad, calidad, sostenibilidad, seguridad alimentaria y precios competitivos muy cerca de sus casas. La venta por pieza es la preferida por el consumidor, ya que esta práctica le permite adquirir solo la cantidad de producto que necesita. El maíz amarillo en México es utilizado en gran medida para la producción en industrias alimentarias y para alimentar al ganado. Las preferencias de los consumidores señalan la frescura, el buen sabor y olor como los atributos más importantes. El procesamiento de los pedidos lo explicaré a través de la siguiente tabla, compuesta por 5 pasos. El primero, la preparación, que es la recopilación de información, ausencias totales o parciales del producto para posteriormente ser repuesto. La transmisión, que es transmitir el pedido, es decir, depositar, apartar, etc. La entrada es la descripción del artículo, el número, cantidad y precio. El surtido, que es el acondicionamiento de los productos, preparar y emitir la documentación del envío. Y por último, el quinto paso es el informe, el rastreo y localización del pedido en todo el sitio. Actividades de soporte. Almacenamiento. Para el almacenamiento del maíz amarillo, las condiciones óptimas son a granel, en silos o en bolsas apiladas en plataforma, lo cual le dará una vida útil de 1 mes si el contenido de humedad es inferior al 16%, 3 meses si es inferior al 14% y hasta 3 años si el contenido de humedad es menor al 12%. En comparación, la aptitud de las fresas a la conservación es escasa y difícilmente se pueden almacenar más de 5 o 7 días. Para lograr una conservación máxima, la temperatura tanto de conservación como de transporte se debe de mantener a 0 grados centígrados y la humedad relativa entre el 90 y 95% o incluso superior. El maíz deberá envasarse en recipientes que salvaguarden las cualidades higiénicas y nutritivas. Cuando el producto se envasa en sacos, estos deberán estar limpios, ser resistentes y estar bien cocidos o sellados para evitar derramas. Para las fresas como embalaje se toman las canastas de plástico, con el propósito de permitir el ingreso de la refrigeración que tiene el medio de transporte. Adicionalmente, lleva una caja de cartón con las mismas medidas que forra el plástico para darle identidad de marca. Para el control y análisis de datos de la producción y venta de fresas y maíz amarillo, es conveniente utilizar un procedimiento analítico. Este sistema está integrado por compras, inventarios, devoluciones de compras, gastos de compras, ventas, descuentos de compras, rebajas de compras, bonos sobre compras, rebajas, devoluciones, bonificaciones y descuento de venta. En cuanto a los Incoterms, obtuve el Incoterm DDP, que es el más completo, tanto para la fresa como el maíz amarillo, hablando de 1 tonelada, obteniendo que la entrega con aranceles pagados para la fresa nos da un total de 83,850 pesos mexicanos. Y para el maíz amarillo nos da un total de 26,032,80 centavos. Regulaciones y restricciones arancelarias. La fresa y el maíz amarillo están libres de aranceles, siempre que se trate de mercancías calificadas conforme al anexo 3B, Comercio Agrícola entre México y Estados Unidos del capítulo 3, Agricultura del TEMEC. Regulaciones y restricciones no arancelarias. Hay 3 entidades gubernamentales estadounidenses que intervienen en la importación de frutas a los Estados Unidos. El primero es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. El segundo es la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.
Y el tercero y último es la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Las frutas frescas que se importan a Estados Unidos deben cumplir con las mismas reglamentaciones que aquellos que se producen en dicho país, además de que los productos deben ser inocuos y no contener ingredientes prohibidos. El etiquetado y el envasado también son componentes críticos. Para el maíz amarillo, los requisitos fitosanitarios para la importación son: el primero, el certificado fitosanitario. El segundo es la inspección fitosanitaria en el punto de entrada al país. Y por último, si durante la inspección se detecta la presencia de insectos vivos, se aplicará uno de los siguientes tratamientos fitosanitarios. El espécimen detectado se enviará para identificación a los laboratorios del Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria o bien a un laboratorio aprobado por la Secretaría con cargo al interesado. En la clasificación arancelaria, tenemos que la fresa se localiza en la sección 2 del capítulo 8 en la fracción 08111001 y el maíz amarillo lo podemos encontrar en la sección 2, capítulo 10 en la fracción 10059003. Despacho aduanero. A grandes rasgos, el procedimiento del despacho aduanero es el siguiente. Una vez realizado el pago de las contribuciones de comercio exterior, se presenta la mercancía ante el módulo de mecanismo de selección automatizado en las instalaciones de la aduana. El mecanismo se activa al momento en que se lee el código de barras impreso en el pedimento y arroja un resultado. Puede ser reconocimiento aduanero o desaduanamiento libre. El reconocimiento aduanero es la revisión documental y examen de la mercancía de importación. El reconocimiento aduanero se practica en el recinto fiscal por funcionarios del Servicio de Administración Tributaria. Durante el reconocimiento aduanero, el verificador podrá solicitar que bajen las mercancías del medio de transporte para revisar sus características físicas a efecto de constatar que la fracción arancelaria declarada en el pedimento sea correcta. Revisará la documentación anexa al pedimento que fue transmitida de manera electrónica para constatar que sea congruente y ampare la mercancía que se presenta. Verificará que se cumpla con las regulaciones y restricciones no arancelarias correspondientes y finalmente comprobará que se haya pagado de manera correcta las contribuciones aplicables. Si durante la revisión la autoridad no detecta ninguna irregularidad, permitirá la salida inmediata del medio de transporte en el que se presenten las mercancías ante la aduana. Sin embargo, cuando la autoridad aduanera detecte alguna irregularidad en la mercancía o en la información asentada en el pedimento, se levantará un acta circunstanciada de hechos donde se describe tal situación y se indique el fundamento legal que se aplica al caso en particular. Regímenes aduaneros. El maíz amarillo y la fresa se clasifican dentro del régimen definitivo de importación y exportación respectivamente, debido a que la mercancía tiene la finalidad de permanecer, en el caso del maíz amarillo, y salir, en el caso de la fresa, del territorio nacional por tiempo ilimitado. Contribuciones al comercio exterior. El capítulo de agricultura resultante de las negociaciones del TEMEC mantiene el tratamiento libre de arancel para los productos originarios de Estados Unidos y México. Como conclusión tenemos que es importante saber que en caso de no saber utilizar correctamente los documentos y procedimientos internacionales, surgirán demoras y penalizaciones que impedirán que la operación se realice exitosamente, por lo que es de suma importancia conocer y asesorarse sobre cómo completar cada uno de ellos y saber su secuencia operativa. Muchas gracias.